Bueno, ahora nosotros les vamos a hablar respecto a qué es un proyecto de investigación y primero comenzamos con las definiciones teóricas. Para esto nosotros empleamos al autor Páez en 2017, que nos habla respecto a tres importantes características que debe incluir el proyecto de investigación. Y este es, en primer lugar, que debe emplear el método científico, como lo hemos estado viendo, y esto nos va a permitir poder vislumbrar un camino que debemos seguir para la construcción lógica y objetiva de nuevo conocimiento. La segunda característica importante es que sus resultados deben ser sometidos a comprobación. Y un tercer aspecto del que nos habla es respecto al aspecto innovador, que este nos dice que va a formular preguntas creativas sobre el fenómeno a estudiar. Y bueno, esta característica es importante porque el poder implementar algo que sea innovador o creativo va a permitir desarrollar una base científica que va a contribuir al conocimiento, es decir, no estar quizás generando o replicando conocimiento que ya está. El hecho de innovar nos va a permitir, digamos, dar algo más hacia el conocimiento científico. Em, Asimismo, nos menciona que también existen tipos de proyectos de investigación y el primer proyecto lo llama como básico, puro o teórico, y este nos habla de que su objetivo es únicamente obtener conocimiento científico sobre un fenómeno determinado, pero no se va a enfocar en la aplicación de los resultados. Y a partir de sus hallazgos, simplemente se van a comprobar hipótesis ya formuladas y quizás también leyes que ya están formuladas. El segundo tipo de investigación sí va a diferir mucho del primero, ya que este es el de la práctica. Y bueno, este va a estar orientado sobre todo a entender, y una característica importante es que va a solucionar problemas concretos, es decir, ya va a un nivel más arriba de lo teórico. Ya nos va a servir de forma práctica para poder darle solución a algunos fenómenos. El tercer tipo de proyecto del que él nos habla es el proyecto de investigación social, que es justamente el que nosotros estamos haciendo como proyecto, y en este nos dice que busca entender fenómenos de la realidad social, como nosotros en nuestro tema respecto al aborto, en el cual vamos a abordar dos categorías psicosociales, que son las actitudes y los estereotipos. Em, Ahora elegimos para el concepto, elegimos a Tamayo en 1999. Y bueno, él nos dice específicamente que dentro de la investigación científica es necesario hacer un plan detallado de los aspectos técnicos, administrativos y de control. Y para formular un proyecto de investigación científica, entonces deben de disponer de un documento que va a cumplir con las especificaciones o lo que se llevará a cabo. Y bueno, en este documento nos va a permitir primero definir si es conveniente o no emplear la investigación propuesta. Y bueno, esto sucede comúnmente. Quizás nos interesemos por algún tema o por algún, pues sí, por algún fenómeno en particular. Sin embargo, al plantearlo bien ya y plasmarlo en un documento, quizás podamos darnos cuenta de que llevarlo a cabo no es viable. Entonces, bueno, plantearlo así nos va a permitir ser objetivos en esta parte de saber que aunque quizás nos interese el tema, quizás no es viable llevarlo a cabo. Y bueno, un segundo aspecto en el que nos va a servir plasmar este proyecto de investigación en un documento es que nos va a servir también como una guía. Y bueno, ahora tenemos este cuadro que nos presenta que existen preguntas que debemos formularnos para poder ir haciendo una guía para poder ir estructurando nuestro proyecto de investigación. Y bueno, la pregunta que plantea primero es el qué, que quiere decir que tenemos que elegir un tema en cuestión, que es como nosotros, pues ya, por ejemplo, elegimos las actitudes y estereotipos de habitantes del estado de Tlaxcala respecto a mujeres que han abortado. En la segunda pregunta que debemos contestar es ¿para qué? Que se refiere directamente al objetivo, es decir, en nuestra investigación, que, pues sí, justamente qué objetivo, qué viabilidad va a tener. La tercera pregunta que nos debemos plantear es ¿para qué? Y esto nos va a permitir saber hacia qué situación o problema está enfocada nuestra investigación en específico.
La cuarta pregunta es ¿dónde?, que se refiere a delimitar toda esta área geográfica. Otra pregunta que debemos plantearnos es ¿cuándo? Y se refiere hacia un cronograma que hace referencia a la estructuración del tiempo y cómo va a estar distribuido para que también nuestro proyecto de investigación pueda ser viable. También se responde a la pregunta cuánto, que hace referencia a la profundidad, es decir, qué tanto o delimitarnos hacia qué aspectos de este fenómeno o de esta problemática qué tanto queremos inmiscuirnos en ella. Otra pregunta que debemos respondernos es cómo, y se refiere a los métodos y técnicas que vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestra investigación. Otra pregunta es quiénes, y esta se refiere sobre todo al recurso humano con el que contamos para que igualmente ser realistas en cuanto a qué tanto podemos abarcar de nuestra información respecto al capital humano con el que contamos. Y la última pregunta que debemos plantearnos es ¿con qué? Que se refiere a otro tipo de recursos que en este caso son importantes, por ejemplo, la financiación. Debemos tener igual bien claro con qué recursos económicos contamos para ver igualmente qué alcances puede tener nuestra investigación. Y bueno, ahora tenemos las etapas del proyecto de investigación, que son 6, y ahorita las vamos a ver reflejadas en nuestro proyecto. La primera etapa es la de elección y delimitación del tema o problema. La segunda etapa es la justificación del tema o del problema. La tercera etapa son los objetivos a lograr. La cuarta son las preguntas de investigación. 5 es las hipótesis que nos vamos a plantear. Y bueno, ahora continuamos con el ejemplo respecto a nuestro proyecto. Primero tenemos la elección y delimitación del tema, que para eso nuestro tema quedó como actitudes de habitantes del estado de Tlaxcala respecto al aborto y cuáles son los estereotipos que tienen respecto a las mujeres que han abortado. Aquí se puede ver que nosotros ya delimitamos nuestro tema. Por ejemplo, tenemos que es en el estado de Tlaxcala. Si no lo hubiéramos delimitado, quizás hubiera quedado algo muy general como actitudes respecto al aborto y ya, pero en este caso decidimos delimitarlo a la población de Tlaxcala. Tenemos el segundo aspecto, que es la justificación, y esto se refiere al porqué de nuestra investigación. Esta justificación tiene, digamos, tres niveles, por así decirlo, y tenemos primero la justificación teórica, que se refiere a por qué se utilizan definiciones de ciertos autores. En el caso de nuestra investigación, para conocer, por ejemplo, la categoría psicosocial de actitudes, elegimos a Fishman y Axel porque son de los autores que han investigado más esta categoría, y entonces estuvimos revisando definiciones de muchos otros autores y las que nos parecieron más entendibles y más completas fueron justamente la de estos autores, pero pues ya pasamos por este proceso de investigar a varios autores. En la justificación metodológica se dice que es de investigaciones relacionadas con una categoría o el tema. Para esto nosotros buscamos investigaciones que estuvieran relacionadas con el aborto, con actitudes hacia el aborto y también con estereotipos. Y aunque quizás no, en las investigaciones no relacionaban estas dos categorías de actitudes y estereotipos, pudimos buscar estas dos categorías por separado y bueno, nos sirvieron como base para saber lo que se ha investigado. En la justificación social se refiere a qué beneficio le traerá a la ciencia o al propio investigador o a la sociedad en general. Y bueno, para esto nosotros, primero basándonos en la justificación metodológica, pudimos ver que como justamente no se relacionaban estas dos categorías en investigaciones anteriores, podemos contribuir primero a la creación de nuevo conocimiento. Y otra justificación social importante es la de que al conocer, por ejemplo, qué actitudes tienen las personas respecto a este fenómeno del aborto, nos puede permitir conocer por qué quizás son renuentes a que el aborto se legalice en los estados y entre otras cosas. Continuamos con los objetivos que se tienen que desarrollar en el proyecto de investigación.
y nos habla de que existe un objetivo tanto general y también existen objetivos específicos. Primero, el objetivo general se refiere a qué es lo que se espera de la investigación. En este caso, en nuestra investigación, nosotros determinamos que deseamos conocer cuáles son las actitudes de los habitantes del estado de Tlaxcala respecto al aborto y los estereotipos de roles de género enfocados al rol de maternidad que tienen respecto a las mujeres que han abortado. En nuestros objetivos específicos, bueno, primero se define como objetivos específicos a pequeñas metas que nos van a ayudar a lograr el objetivo general que planteamos. Y para esto pusimos nosotros dos ejemplos en nuestro proyecto de investigación. Tenemos como dos objetivos específicos: conocer cuáles son las actitudes de los habitantes del estado de Tlaxcala respecto al aborto y respecto al nivel económico de estas personas. Y como segundo objetivo específico tenemos que es conocer cuáles son las actitudes que tienen habitantes del estado de Tlaxcala respecto al aborto de acuerdo a su nivel de educación. Seguimos con el tema de preguntas de investigación, que es otra categoría que debe desarrollar el proyecto de investigación. Y tenemos primero que se debe desarrollar una pregunta general. Y esta pregunta general es la que va a expresar el objetivo general de investigación. En el caso de nuestro proyecto tenemos que desarrollamos la pregunta así, como ¿cuáles son las actitudes de habitantes del estado de Tlaxcala respecto al aborto y cuáles son los estereotipos que tienen respecto a las mujeres que han abortado? En las preguntas específicas se nos dice que son preguntas que expresan los objetivos específicos. Y para esto desarrollamos la pregunta: ¿cuáles son las actitudes de habitantes del estado de Tlaxcala respecto al aborto de acuerdo a su nivel socioeconómico? Que como vemos igual va a intentar responder al objetivo que teníamos previamente. Como último punto para ir desarrollando este proyecto de investigación, como vimos, es importante también plantear las hipótesis. Y para esto entonces tenemos que igualmente se plantea una hipótesis general y a su vez hipótesis específicas. En la hipótesis general se nos dice que es una respuesta tentativa a la pregunta general de investigación. Para esto entonces nosotros planteamos nuestra hipótesis como que los habitantes del estado de Tlaxcala tienen actitudes favorables y o desfavorables respecto al aborto y también van a presentar estereotipos de género enfocados al rol de maternidad hacia mujeres que han abortado. Y también en nuestra hipótesis específica, de acuerdo a lo que estuvimos viendo del nivel socioeconómico, tenemos entonces que los habitantes del estado de Tlaxcala tienen actitudes favorables y o favorables respecto al aborto de acuerdo a su nivel socioeconómico. Entonces, bueno, toda esta teoría la tenemos así nosotros ejemplificada en nuestro proyecto de investigación, y estos serían pues los primeros pasos para ir desarrollando y delimitando nuestro proyecto de investigación.